Fraile, ¿cuál fue el día en el que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, decidieron pedir a su encargado de negocios en Colombia, al señor John T. McNamara, que se regresara para los Estados Unidos, y cuándo reaccionó el gobierno del presidente Petro pidiéndole lo mismo al embajador Daniel García Peña? Primero decir, Espinosa, que la relación entre Colombia y Estados Unidos, digamos que ha tenido una actividad volcánica reciente y muy frecuente. Sí, señor. Constantes erupciones, constantes dificultades, los tríos del presidente en la noche, el tema migratorio. Revienta realmente el pasado 3 de julio, cuando desde Estados Unidos se anuncia el retiro del encargado de negocios de manera intempestiva. Pues la verdad no se estaba esperando que eso sucediera en Colombia, y el presidente Petro hace lo propio, llama a consultas al embajador Daniel García Peña. Todo esto, Espinosa, en el marco de una noticia que al principio pareció extraña, pero que en su momento no esperaba que tuviera un desenlace de ese tipo. Estamos hablando de la expulsión de los Estados Unidos del coronel Carlos Feria, que estaba como agregado militar de la embajada colombiana en Washington, y de repente le dicen, ya no tiene más esa credencial, se tiene que devolver para Colombia, y después de eso pues vino lo que le acabo de contar. Me dice 3 de julio. Sí, señor. Bien, Caracol Radio Jueves. tiene en su poder, y lo van a poder ver publicado ya en nuestras redes sociales y en la página de caracol.com.co, la carta que el presidente Petro le envió al presidente Trump el 23 de junio de este año 2025. Esa es una carta que se envía a los Estados Unidos 10 días antes del episodio diplomático en el que se le pide a los embajadores de cada país, el encargado de negocios y el embajador de Colombia en los Estados Unidos, que regresen a su país para hacer una serie de aclaraciones. La carta en exclusiva que tiene Caracol Radio dice lo siguiente. Es una carta corta. Excelentísimo señor presidente. En las últimas semanas se dio un intercambio de opiniones entre el despacho de la Secretaría de Estado, es decir, de Marco Rubio, y esta presidencia, que alcanzó una notoriedad pública que merece una reflexión serena y franca. Como representantes electos de nuestros pueblos, le dice el presidente Petro al presidente Trump, compartimos la responsabilidad de cuidar las palabras y los gestos, particularmente en tiempos de agitación y desinformación. Deseo aclarar que cualquier expresión mía que haya sido interpretada como una acusación directa sobre la participación de un supuesto golpe de Estado en Colombia, no tenía la intención de señalar a nadie de manera personal ni de cuestionar sin fundamentos el papel de los Estados Unidos. Mi preocupación ha sido siempre advertir sobre dinámicas de desestabilización que afectan a nuestra región, muchas veces impulsadas desde espacios diversos y con intereses cruzados. En ese contexto, reconozco que es posible que algunas de mis palabras hayan sido percibidas como innecesariamente duras. En aras del diálogo, quiero decir que mi intención no es cerrar puertas, sino abrir caminos para una conversación honesta y respetuosa entre nuestros países. Ojo lo que dice después, Fraile y oyentes. En contraste, sí me preocupa profundamente que, tras el atentado criminal contra el senador Miguel Uribe Turbay, se haya insinuado públicamente que la retórica violenta de esta presidencia fue un detonante del ataque. Como ya ha sido establecido por las autoridades investigativas, no existe prueba alguna que vincule a este gobierno ni a sus discursos con ese lamentable hecho. Los responsables deben ser encontrados y juzgados, sin sesgos ni intereses políticos de por medio. Rechazo. Leemos una carta del presidente Petro al presidente Trump con fecha del 23 de junio de este año, 10 días antes de todo lo que ha ocurrido con los respectivos embajadores. Rechazo de manera categórica cualquier intento de utilizar la tragedia como instrumento de acusación infundada. He puesto a disposición todos los recursos del Estado colombiano para esclarecer los hechos y proteger la vida de todos los sectores políticos sin excepción. Finalmente, estoy convencido de que el pueblo estadounidense, al igual que el colombiano, aspira a una relación basada en el respeto mutuo, la soberanía y la justicia. Celebremos nuestras diferencias en el marco del entendimiento y construyamos sobre nuestras coincidencias una nueva etapa de cooperación. Este no es un llamado a la confrontación, sino a la responsabilidad compartida. La historia nos mira y el juicio más severo será el del porvenir. Ojalá podamos estar a la altura de este momento. Con respeto y esperanza, Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia. En un párrafo antes que me salté, le dice el presidente Petro al presidente Trump Fraile que insiste Colombia
en que se haga una cumbre entre el gobierno de los Estados Unidos y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC. Lo que me dicen también es que esta carta no ha tenido una respuesta oficial por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero la carta, de alguna manera retractándose de las declaraciones que el presidente dio en Cali, se envió el 23 de junio y a pesar de eso, el secretario de Estado Marco Rubio decidió llamar al encargado de negocios en Colombia, al señor McNamara, de regreso a su país y lo mismo hizo el presidente Petro. El presidente además Fraile también ha escrito unos trinos en el mismo sentido de la carta que también obviamente ya han sido públicos. Entonces, Espinosa, el contexto de esta carta se va básicamente a que el día del atentado al senador Miguel Uribe, del cual estamos pues conmemorando, ya avisorando un mes exacto, pues ese mismo día, desde el Departamento de Estado, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que en parte culpa de ese atentado, en efecto, era la retórica violenta de la izquierda que lideraba el presidente de la República, casi que haciendo una acusación que fue, pues por supuesto, muy mal recibida por el presidente Petro y el gobierno colombiano. El presidente respondió el 11 de junio en el evento en Cali, repitiendo algo que ya había dicho Nicolás Maduro el día anterior en Tarima, en Venezuela, y es que desde el Departamento de Estado había un plan para tumbar al presidente Gustavo Petro, y de ahí en adelante, pues lo que hemos visto, las declaraciones y el cruce de insultos con los congresistas norteamericanos, entre ellos Mario Díaz Balart, sí, quien se refiere en unos términos, la verdad, muy desobligantes hacia el presidente Petro. Una carta similar, casi que en los mismos términos, había enviado también el embajador Daniel García Peña al secretario de Estado Marco Rubio. Sobre este asunto, Diana, lo que menciona Fraile es de la mayor importancia, el famoso evento en Cali, en el que el presidente hace, sí, lo que parece ser una acusación contra el secretario de Estado, Marco Rubio. Espinosa, es que en esa tarima de Cali, cuando se firmó esta convocatoria a la consulta popular por decreto, el presidente lo dijo directamente. En ese momento, el presidente Petro dio credibilidad a unas denuncias que había hecho, como dice Fraile, el presidente de Venezuela, Nicolás Petro, en el que supuestamente Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, estaría detrás de un golpe de Estado o de la intención de dar un golpe de Estado a Colombia. En esa tarima el presidente Petro lo afirmó, dijo, me dicen que hay miembros de la derecha que se reunieron con Rubio y bueno, ahí vino todo este desastre. Fueron esas declaraciones que fueron el 11 de junio en Cali las que desataron todo esto. ¿Qué preocupa, Espinosa? Si bien el presidente Petro ha públicamente intentado decir que no de ninguna manera señaló públicamente a Rubio, inclusive en las últimas declaraciones del viernes pasado lo dijo textualmente, dijo yo no creo que Marco Rubio esté detrás de un golpe de Estado, lo que sí preocupa es el ambiente de, es una excusa pero con reclamo, porque fíjese usted que en esa carta el presidente Petro sigue insistiendo en que no puede permitir que se señalen sus discursos como determinantes del atentado a Miguel Uribe. Y mire usted, Espinosa, un trino del presidente Petro de las últimas horas, esto fue de anoche, en el que dice que Colombia no debe depender de un solo país, debe depender y ayudar al mundo, dice el presidente. Estados Unidos es parte del mundo, no es el mundo. Respeto a su pueblo y su deseo de libertad. En la lucha por la libertad nos juntamos, jamás en el retorno a la esclavitud. Es decir, el presidente Petro sigue públicamente mostrando los dientes a Estados Unidos, diciéndole, sí, ustedes son un socio importante, pero no son lo más importante para Colombia. Así que, Espinosa, es preocupante y esperemos qué pasa con esta respuesta oficial que se dé a esa carta en el que se excusa, pero no se excusa el presidente. Y carta que todavía no ha tenido respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos. Estoy de acuerdo con Diana en que el tono en público parece ser distinto al tono en privado, como esta carta que revela hoy Caracol Radio firmada el 23 de junio. Doctor Herrera, ¿cómo la vio? Pues Espinosa, yo creo que el presidente rectifica, en buena hora además lo hace, pide excusas o diríamos también recula y sabe y reconoce que conoció o cometió mejor un error mayúsculo. Y es que claramente el presidente Petro no tiene capote para torear ese toro. Entonces, como usted muy bien evidencia, es muy valiente por Twitter, sus alocuciones, entre comillas, pero entonces recupera como debería ser siempre ese papel de estadista que le es dable a todo presidente y más aún en tema tan delicado como son las relaciones internacionales con otro estado y más aún cuando se trata del principal socio comercial de Colombia.
Esperemos que tenga buena acogida, pero sobre todo que el presidente de aquí en adelante, a partir de ese reconocimiento del error, se conduzca por las líneas de la prudencia y no simplemente del insulto, lo cual no solo hace con los Estados Unidos, sino también con otros países y ciertamente con gran parte de la institucionalidad colombiana. Esperemos en cualquier caso, doctor Herrera, Diana, Fraile, oyentes, que se empiece a bajar la temperatura, porque creo que a nadie conviene, y lo dice el mismo presidente Petro en la carta, una pelea diplomática que siga escalando entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno colombiano. Buscaremos también en 6am reacciones a esta carta, que ya puede usted leer completa. Son 2 páginas, el 23 de junio, que le envía el presidente Petro al presidente Trump, sí, retractándose o aclarando las declaraciones que el presidente dio en un evento en Cali y también en otros escenarios. No parece el señor Nicolás Maduro, que es la fuente de la información, una persona creíble como para andar metiendo a Colombia en estos problemas tan serios.